Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey y de Bazarroto Ediciones, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Una mirada del poeta Fernando Valverde. Este evento forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2024. Y para esta presentación quiero mencionar la presencia de la vicecónsul Stacy Moore del Consulado de los Estados Unidos de América. Y también agradecer el apoyo del Consulado de los Estados Unidos para la organización de este evento. Igualmente quiero mencionar a Janet Delegario, directora de Bazarroto Ediciones, que hoy nos acompaña. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia del autor Fernando Valverde y de Mariana Ayala, de quien ahora les leerán sus semblanzas. Fernando Valverde es una de las voces más internacionales de la poesía actual. Cerca de 200 críticos de más de 100 universidades, Harvard, Oxford, Columbia y Princeton entre ellas, lo eligieron el poeta más relevante en lengua española nacido después de 1970. Está considerado como uno de los mayores especialistas en la poesía del romanticismo, materia que enseña en la Universidad de Virginia. Merecedor de la Orden de José Martí en Estados Unidos, nominado a un Latin Grammy por sus composiciones flamencas y estudioso de la obra de Federico García Lorca, Valverde es doctor en Filología Hispánica y en Didáctica de la Lengua, y ha sido investigador invitado en universidades como Oxford, Cambridge, Atenas y Turín. Mariana Ayala es escritora, promotora y apasionada de los libros. Ha trabajado proyectos de libros a nivel nacional e internacional, y como tallerista en temas relacionados a la materialidad del libro, lectura de imágenes y palabras. Actualmente es conductora del programa de Radio Litoral, transmitido por Texton Radio. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Antes que nada, agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y todas y todos. A Janet por la invitación y la confianza, a Ana, al editorial y bueno, todos los que están presentes. La verdad, esta feria es una cosa muy bonita y creo que lo más bonito es establecer justamente estos diálogos que pues si no hay mejor oportunidad que esta, yo no sé cuándo es. Y pues muchas gracias, Fernando, por estar acá. Yo muy agradecido por estar en esta feria fantástica, porque me estás presentando tú y por el privilegio de que Janet Clarion esté aquí para escuchar esta lectura. Siempre quise estar en Bazarroto. Mira. Siempre quise formar parte del catálogo más internacional de la lengua española. Es fabulosa la colección. Ahora estaba en el stand de Bazarroto y de verdad vayan allí, no a comprar mi libro, a comprar todos los demás, porque es una colección hecha, es una colección de autora. Es una colección de una mujer que va a modelar el futuro de la poesía en lengua española gracias a las traducciones que de manera muy selecta ha ido eligiendo. Hay catálogos, creo que hay catálogos que nos hacen a los poetas. Yo siento que cuando yo empecé a escribir poesía, para mí fue fundamental el catálogo de la editorial Visor, porque las traducciones se encontraban allí, era como el descubrimiento, ibas a buscar lo que iba a marcarte, lo que iba a formarte como escritor. Y yo sentía hoy en el stand de Bazarroto que Janet ha conseguido eso, que los poetas, los verdaderos poetas de las próximas generaciones podrán decir que uno de sus grandes referentes en su formación como lectores fue Janet Clarion. Por eso me siento muy agradecido. Y bueno, de verdad que después de esta conversación van a ir por el libro de Fernando, porque es un libro que, ya entrando en materia de él, a mí me impactó muchísimo cuando me invitaron. Ana me hizo llegar el libro y lo primero que sentí es que estaba frente como un mosaico, como muchas fotografías, y por un momento me sentí que estaba poniendo como estos pizarrones que se ven cuando se sigue un crimen y que intentas interconectar una postal con otra, una fotografía con otra, y en un momento les iremos diciendo por qué. Y empiezo con el título, América.
América, y no América en el sentido del continente americano, sino América como la idea de Norteamérica, que en teoría también es México, pero te vas hacia Estados Unidos. Me decía todo el mundo, te van a matar, no puedes ponerle América a un libro refiriéndote a los Estados Unidos, va a ser tu perdición en toda Latinoamérica. Me libró por fortuna que la tilde. No es una falta de ortografía lo que hay en la portada, está bien escrito, está escrito sin tilde. Por fortuna la tilde distingue la palabra aunque sea levemente. Y bueno, hay algo que hay en esta América sin tilde, que es Norteamérica, que la cercanía de Monterrey, que seguramente quienes han vivido aquí o nacieron aquí y han crecido aquí, tenemos esta cercanía con Estados Unidos e incluso esta idealización de que la vida norteamericanizada podría ser lo mejor o que es progreso, que son sinónimos de todo esto. Y Fernando viene como, o sea, yo sentí como una cachetada de eso que muchas veces me lo dijeron, o sea, a ver, tienes que aprender a hablar inglés porque vives en el norte de México, o sea, en el norte de México que casi es frontera, tienes que, pues, también tener tu visa, tener una relación con Norteamérica. Y Fernando, en este libro, o sea, quiero que nos empieces contando en eso, de cómo desarmas este mito o esta idea de la tierra prometida, del lugar donde todo es progreso, donde todo está bien, y nos muestras una cara de genocidio, de violencia, de carencia y de ir ocultando todo lo que realmente la formó. Es realmente conflictivo para mí porque pues yo he tenido el privilegio en la vida de poder elegir mi nacionalidad y elegí ser americano. Elegí un país y es un país al que amo. Amo su cultura, amo su idea de la democracia, muchos de sus valores, amo la tierra, el paisaje, su variedad. El otro día estaba en el aeropuerto de Washington y no paraba de salir gente diversa, que llegaba en vuelos de todo el mundo y decía, es que este país es el mundo. Realmente este país se ha convertido en un reflejo del mundo. ¿Podemos culpar de todo esto que sucede a los americanos? Pues no lo sé, mi hijo ha nacido en Estados Unidos. Como dirían aquí, soy padre de un gringo, ¿podéis creerlo? Jamás habría imaginado algo así. Pero claro, todo surgió cuando llegué hace más de 10 años, estaba la campaña electoral de Donald Trump frente a Hillary Clinton y salió el lema que recuperaba Trump de Make America Great Again. Todos los medios de comunicación, los intelectuales, la academia, las universidades prestaron atención en ese lema al adjetivo, a la palabra great. ¿Qué es la grandeza? ¿A qué grandeza se refiere? ¿Cómo podemos ser grandes? ¿De qué forma ser grandes? Y yo no dejaba de decirme, pero ¿por qué no afrontan el verdadero debate? La discusión no es qué significa la grandeza para este señor o para otra persona. La discusión es qué significa América. Eso es verdaderamente la conversación que tienen que tener los americanos, los estadounidenses. Trump se refiere, cuando dice América, se refiere a John Fitzgerald Kennedy en un descapotable en Dallas, o a la América de Lee Harvey Oswald desde el 6º piso de un almacén de libros. Se refiere a la América de los derechos civiles, con Martin Luther King diciendo que tenía un sueño, o a la América de James Earl Ray disparándole en un motel de Memphis. Se refiere al país que liberó con la sangre de cientos de miles de muchachos a Europa del nazismo, o por el contrario se refiere al país donde
puedes estar en una presentación de un libro tranquilamente y que alguien entre y empiece a disparar contra todos. Eran contradicciones lo suficientemente fuertes entre lo mejor y lo peor, entre el bien y el mal, como para pensar que tenía un material poético muy tentador. Y bueno, ahora que mencionas esto, me gustaría preguntarte un poco, ¿cuánto tiempo te llevó a armar todo esto? Porque me llama mucho la atención que hay una clara mirada de un paisaje, de haberlo recorrido, y también a través de la lectura, porque quiero decir que este libro, algo que a mí me nutrió mucho, es que es muy notorio que hay toda una vida de lector que de alguna manera plasmas acá, y me gustaría que nos conversaras un poco de esto, del tiempo que te tardó armarlo, por dónde empezaste, o sea, cuál fue la primera pista que tú dijiste, necesito hacer estas postales, como te decía, este mosaico de América. Yo llegué a los Estados Unidos hace 12 años aproximadamente. Recibí la naturalización, la ciudadanía hace un año, y el libro lo terminé después de unos 6-7 años en el país. El impacto cultural fue muy grande. Es cierto que la cultura de Estados Unidos en apariencia es la cultura del mundo, porque llegas allí y parece que conoces el país, porque lo has visto en las películas, en las series, pero eso es en un nivel superficial. A mí me impresionaban cosas que pues tal vez no llamaban la atención tanto a un viajero que no tuviera la enfermedad de la poesía encima. Por ejemplo, llegué a Georgia. Llegué a Georgia y fue a una universidad donde se entrenaban cadetes. Es decir, llego a enseñarle español a quienes van a ser los soldados del ejército de Estados Unidos. Llego con todos los prejuicios de un español hacia el imperio, hacia los Estados Unidos, y descubro que aquellos muchachos eran personas a las que aprendí a querer muy rápido, pero también eran personas que miraban el mundo desde un punto en el que yo nunca me había situado. Eso me ayudó a hacerme muchas preguntas e intentar perseguir las respuestas. Fue un reto, y fue un reto apasionante, que probablemente estuvo influenciado porque yo trabajé 10 años como periodista del diario El País y estuve en lugares de conflicto, y pues antes de dedicarme a la academia y de obtener mis 2 doctorados y de ser profesor en universidades, pues me dedicaba a viajar y a cubrir conflictos o a ser periodista cultural en mi ciudad. Y eso propició que me interesara por este fenómeno tan terrible que son los mass shootings. Quería intentar entenderlo. Me golpeaba la familiaridad con las armas de mis propios estudiantes en Georgia. Y empecé a viajar a lugares donde había habido mass shooting. Tenía la suerte de tener el aeropuerto más grande de todo el país, del mundo, a 1 hora de mi casa, en Atlanta. Y cuando sucedía un mass shooting, como hacía cuando era un reportero, compraba un vuelo y viajaba allí. Y hablaba con familiares de las víctimas, pude asistir a algún entierro, veía el paisaje de manera que pudiera escribir el poema de la forma más realista posible. Fue muy impactante el perseguir al demonio de alguna manera por los Estados Unidos, y el libro acaba reflejando lo que parece solamente refleja lo más terrible, lo más dramático de la historia del país. Pero eso no quiere decir que yo sienta que es un país solo de violencia o de injusticia, todo lo contrario. No, para nada. Y de hecho, ahora que mencionas lo de Georgia, se me están encajando todas las piezas del libro que me habían quedado sueltas.
Pero bueno, antes de continuar, me gustaría saber si te gustaría leer un par de poemas de este segmento que justamente es de los tiradores de Sí. shooting. Y después seguimos conversando un poquito para que vayamos teniendo también un poco de contexto y vamos escuchando. Este poema, el primer poema de los mass shooting, es el primer mass shooting. Viajé a Austin, Texas, a la universidad donde se produjo. Yo quería subir a lo alto de la torre desde la que el tirador disparó, pero hoy todavía está prohibido. Esto es un shooting de 1966 y todavía hoy tienen la preocupación y toman medidas de precaución para que no se repita. Así, debió de ser algo muy dramático. Es el primer mass shooting de la historia para un poeta que se había dedicado al periodismo durante mucho tiempo. Pues la casualidad de que quien crea la imagen simbólica de América sea Walt Whitman y el tirador del primer mass shooting de la historia se llame Charles Whitman. Wow. Era escalofriante. Sí. Un día comiendo con Cochía me dijo que él estaba aquí y que había leído el poema y le había impactado porque estaba de becario entonces en la Universidad de Texas. Y escuchó el tiroteo de este joven que era un marine. Charles Whitman empezó a escribir a los comités, a las autoridades de la universidad pidiendo ayuda. Les decía que no podía sacarse de la cabeza la idea de disparar a la gente, a inocentes desconocidos. Hoy en día, si alguien escribe a un comité de una universidad de Estados Unidos diciendo esto, se encienden todas las líneas rojas y se evita muy probablemente la tragedia. Pero entonces era inimaginable que alguien pudiera hacer lo que hizo. Antes de hacer el tiroteo, mató a su madre, lo cual es algo que se repite en los mass shooting de una forma, un 20% aproximadamente. ¿Cómo es posible? Y dejó una nota para la comunidad científica en la que explicaba que no podía detener su idea de subir a lo alto de la torre y disparar contra la gente, que por favor que investigaran su cerebro, que lo que iba a hacer no quería hacerlo, no podía evitar hacerlo. Cuando murió, cuando la policía lo mató, le hicieron una autopsia y encontraron un tumor cerebral. Luego, ¿no eran los brazos de Charles Whitman los que sujetaban el rifle, o sí? Podían ser sus brazos, pero no su voluntad. Y entonces, ¿quién empezó el primer mass shooting? ¿Quién inauguró algo tan terrible en la historia de América? ¿Fue el cáncer? ¿Fue el diablo? ¿Fueron las armas? Yo quise ponerme en la voz del tirador porque afortunadamente la cultura estadounidense está todo el tiempo poniéndose en el lugar de la víctima, pero creí que era necesario colocarse en el lugar del tirador para tratar de entender este fenómeno tan terrible. Austin, Texas, 1966. No seré yo quien dispare, será otro hombre o diablo quien apunte desde la torre, porque pienso subir a la torre en cada día. He intentado escapar de mis propios pensamientos, pero hay algo dentro de mi cabeza, una semilla, un escorpión o una bala con mi nombre, Charles. Quisiera abrirme el cráneo con un cincel para poder sacarlo, Charles Whitman, el elegido para subir a lo alto de la torre y repartir lo que me ha sido entregado en abundancia y sembrarlo con la precisión de un ejército, porque soy un soldado, el marine Charles Whitman. Alguna vez fue manchada mi reputación, pero desde la torre el pasado queda en un lugar casi irreconocible, lejano, pequeño, insignificante. Solo importa el ahora sobre el reloj, no hay tiempo para mirar atrás. Todos van a pensar en el futuro, todos van a correr hacia donde pueden encontrar compasión o arrepentimiento, y yo no puedo dárselas.
Mis virtudes son otras de las que todos huyen mientras mis pensamientos los persiguen con mira telescópica. No puedo hacer ya nada por evitarlo. He matado a mi madre y a mi mujer. No puedo hacer ya nada para evitar la muerte porque todo lo ocupa. Soy un esclavo, nadie vaya a culparme. No manchen la reputación del soldado Charles Whitman. Soy un inocente, tal vez alguna vez fui respetuoso, pero fui entrenado para la obediencia. No me atrevería a cuestionar ninguna orden. He arrancado un ramillete de flores, siento dentro un relámpago. Son las pisadas de los animales, bolas de fuego, el campo de batalla y estas agujas, mi madre agonizando. Yo también me quedaré mudo cuando se acabe la munición, pero no pienso arrodillarme. He sido hecho prisionero, sé lo que significa estar encerrado en una celda o un cráneo, una ráfaga más. La humedad en Florida será insoportable. Qué mala época para un entierro. Charles Whitman, una bandera cubrirá mi ataúd. Qué desgraciado, he estado demasiado tiempo en los brazos de las tinieblas. Ya es hora de ascender majestuosamente. Una vez estés fuera de mi cuerpo, todos quedaremos aliviados. Pero no vayan a culparme. No maldigan el nombre de Charles Whitman, porque todo estaba dispuesto en el reloj, en el cráneo, en el rifle, en la torre, en el infierno. Gracias. Y justo cuando yo leí este poema, de verdad que sí, o sea, escuchaba la voz de alguien que conocía la historia, justo esto que contabas sobre el tumor, y me gustaría preguntarte qué tan complejo, qué tanta reescritura necesitaste como para encontrar esa temperatura, esa voz poética que representara a esta persona, que a la vez ha hecho algo terrible, pero hay un sufrimiento y no hay una conmiseración, hay algo ahí muy fuerte. Estos poemas son completamente diferentes a todo lo que yo haya escrito antes. Mi poesía estaba en la música de la silva, en decasílabo, hectasílabo, alejandrino, y yo me sentía agotado del sonido de la poesía española. Es como si el verso libre nunca hubiera llegado totalmente a la poesía en España. Tal vez Cardenal sí lo trajo hacia Latinoamérica y otros autores, pero sentía que la poesía española sonaba como todo el rato de la misma manera, en decasílabo, hectasílabo, alejandrino, en decasílabo, todo el rato igual, y quería una música distinta y no sabía dónde encontrarla. Claro que en el jambo, en los acentos del inglés había una buenísima oportunidad, y también pensé que todas las veces que la poesía en español cambió fue por contacto con otra lengua. En mi ciudad, en Granada, Andrea Navagliero con Juan de Boscán estaban caminando por los jardines del Generalife y Navagliero le preguntó a Boscán: pero ¿cómo hacéis para meter ideas complejas en versos tan cortos? Refiriéndose al octosílabo. Y Boscán le dijo: pero ¿y vosotros lo hacéis en versos de 11? ¿No? Nunca he probado a escribir versos más largos que octosílabos. Boscán le dijo: pero conozco a la persona. Tengo un amigo que va a estar muy interesado en probar los versos de 11. Era Garcilaso de la Vega y escribió los versos fechos al itálico modo, esos endecasílabos gloriosos, irrepetibles. Fue por contacto con el italiano, el primer gran cambio, el cambio que iba a definir el oído y la música del español durante más de 5 siglos. El segundo es Rubén. Es su amor por el francés. El modernismo cambia el sonido de la poesía y llegan todas las vanguardias y es un cambio radical. Pero el cambio que se produce cuando Whitman inventa el verso libre nunca termina de llegar del todo a mi país. Y yo sentía que quería escribir no verso blanco, verso verdaderamente libre. Como llegué a Georgia y vi que había más iglesias que en Roma, me interesé por estudiar Biblia en inglés.
Pasé un semestre yendo todos los lunes con los presbiterianos, martes por la noche con metodistas, batistas, evangelistas, a estudiar Biblia en inglés. Porque pensé, había escuchado que la traducción de la Biblia, la King James Version, se impuso precisamente porque se consideraba muy poética. Y dije, ¿qué consideran de forma versicular muy poético esta tradición? Quiero escucharlo. Y ahí salió ese sonido de América, de pasar estudiando Biblia con diferentes formas de interpretarla, pues durante un semestre entero. Nadie cree que hiciera una locura así. Tengo que decir que al final me hice un poco metodista, que bauticé yo católico, formado en todo español, tú sabes, católico, hasta que no se demuestre lo contrario. Y bauticé a Percy, a mi hijo, en una iglesia metodista, por amistad con el pastor, sí, fíjate, al final me ganaron, y una gran simpatía por los presbiterianos. Me regalaron una versión bilingüe de la Biblia, que es uno de los tesoros que tengo en casa, para que pudiera ver que no me estaban engañando, que todo era realmente fiel a las Escrituras. Y bueno, siguiendo en Georgia, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo quisiera saber si ya conocías a Donald Hall, o qué tan profundamente lo conocías antes de llegar a Georgia, o cuéntanos un poco de eso. No, antes de llegar a Estados Unidos no había leído algunos de sus poemas, sabía de esa tragedia de la muerte de su mujer, que había impactado de forma tan dura en su poesía. La cama pintada es un libro que te destroza. Y yo aprendí durante mi tiempo en el periodismo que uno se puede acercar a cualquiera, que nos decimos que no continuamente a nosotros mismos. Yo le escribí una carta a Donald Hall, quería conocerlo. Le dije, quiero visitarte en tu casa en New Hampshire. Y me dijo, ven, estoy solo, aburrido, viene una enfermera 3 veces al día, vente. Y me fui. Dije, bueno, claro que me voy. Cogí el hotel más cercano, conduje mi coche hasta allí y pasé días con él. Yo apenas hablaba inglés, era un disparate, ¿no? Pero solo estar sentado al lado de aquel hombre, me enseñó la cama pintada, me regaló unos manuscritos suyos, un tipo generosísimo. Incluso me decía, llevo 2 años sin salir de casa, Fernando, me subo a tu coche y nos vamos a un restaurante que yo creo que seguirá abierto, que está ahí a unas millas, venga, vamos. Y pues para él fue que estaba solo, aburrido, pues llegó este poeta español que es profesor en Emory University, que ¿qué diablos hace dando clases en Estados Unidos si no habla una palabra de inglés? Y fue algo muy divertido. Sentí mucho su muerte, me escribí mucho con él. Esa fue la relación con Donald Hall. Una cosa parecida, bueno, tenemos una discípula de Harold Bloom, Janet, yo no sé si te conté que yo escribí a Harold Bloom. Creo que la última entrevista que se hizo con Harold Bloom la hice yo con otro profesor, le escribí, muero por conocerlo, daría lo que fuera por visitarlo, y me dijo, ven, trae estas cosas. Era una lista de la compra. Y para mí fue, creo que nunca he hecho una compra con tanta ilusión. Eran quesos, algunas frutas, no comía carne, no, eran queso y frutas sobre todo. Y llegué allí, me senté en su mesa y pude hablar con él una tarde entera. Ya no podía subir a su biblioteca, que estaba en la planta de arriba, pero me dijo,
cuando iba a irme, yo claro no me atrevía, él no podía apenas moverse, me dijo, Fernando, ¿quieres subir a la biblioteca y verla? A mí no me importa que subas solo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No, muchas veces las barreras nos las ponemos nosotros y estas personas son personas normales, son genios, pero que nos dan la impresión de estar muy separados de la realidad, muy fuera del mundo, y a lo mejor no, a lo mejor tienen los pies más en el suelo que nosotros mismos. Probablemente así es. ¿Nos podrías leer justamente este poema que, digo, para que también lo vayan ustedes como esto que nos está compartiendo, que vaya cogiendo sentido? El que le dedico a Donald, ¿no? Exactamente, ese mismo. 1. Él continúa imaginando, espera que el invierno avance y le cubra los miembros enfermos con los brazos de los árboles desnudos. Su sombra es frágil como el recuerdo de una voz. El invierno es anciano y ya está cerca de entrar en una larga noche. No ha cerrado los ojos. Quería recordarla con los ojos abiertos para acercarla y ver. No hay olor en la tierra. Ya todo ha sido envuelto por la hora indecisa, la que avanza despacio en la espera, la que separa el reencuentro con su oscuridad de grieta, la misma que fue un día maldita, la hora suspendida para siempre en el aire, el vértigo de un coche cayendo por un acantilado, los minutos corriendo como liebres frente a los cazadores que disparaban desde todas partes, seguros del final, como lo estaban todos. Tiemblan sus dedos como los recuerdos a punto de olvidarse. No hay olor en la tierra, pero llueve sobre la granja helada de Eagle Pond. Llueve sobre su propio pasado, llueve con agonía. El agua es incesante como el dolor, como la espera, con todas sus preguntas sobre la hora indecisa, como el fondo marino o la niebla callada de la granja de Eagle Pond, en un trozo de tiempo sumergido en la laguna. Si el mar es la frontera de la tierra, la laguna es la herida, y en ella caben todas las casas nuevas a punto de morir, aquellas alcanzadas por la luz y que son carne y que dan cobijo a pájaros y a perros, porque la soledad se exhibe en sus salones, en sus muebles de roble, bajo las chimeneas donde el fuego encendido ya no es lumbre, solo luz calurosa. Dentro de la laguna duermen todas las casas que fueron destruidas. Es el invierno con su soledad, con sus lentos minutos y sus labios de incienso en las iglesias. Cuando sale a buscarla, temprano en la mañana, abre la tierra que está fría, helada de Eagle Pond, cava su propio agujero sin darse por vencido, sin que el cansancio o el cuerpo insuficiente le lleven al desánimo. Afanosamente remueve la tierra amontonada porque allí están sus días más felices, y si cierra los ojos se imagina como un hombre al borde de la carretera. La piedra debe tener un sabor fuerte, también el alma. El día es cada vez más largo, cada vez más cansado, cava como quien busca una casa, cava tratando de regresar para apagar la luz y descansar los ojos y salir del invierno. Fíjate que después de... Yo cuando lo leí, yo había leído Without. Entonces, para quien no lo sepa, búsquenlo. Es un libro justamente de Donald Hall, donde él aborda esta pérdida de su esposa. Ahí lo diagnostican con una enfermedad, después siempre no se muere la que fallece su esposa. Entonces, cuando yo leí este poema, yo no me imaginé que lo hubieras conocido en persona. Leí el epígrafe
Y a mí me atravesó muchísimo, y ahora que te escucho y escucho todo esto, de verdad que, o sea, me siento realmente muy conmovida. Mira qué cosa más bonita. Estando aquí la vicecónsul, muchísimas gracias por el honor que me hace. Cuando solicité la residencia permanente para Estados Unidos, la Green Card, lo hice en la categoría de Extraordinary Ability, un disparate, una locura. Era realmente muy improbable que me sucediera, ¿no? Y me escribieron cartas, tenía que presentar 3 cartas. Una de alguien que estuviera como en mi vida diaria y 2 de personas de Estados Unidos que me conocieran, que hablaran de mi trabajo y de mi extraordinaria habilidad en algo. Y fueron Donald Hall y Charles Simi. Wow. En realidad, si hubieran dicho que no, Wow. se habrían condenado. Muchas gracias. Fernando, de verdad que, es que este libro, de verdad, vayan a comprarlo. Es un placer, de verdad, platicar contigo. Te digo que yo me siento muy feliz, me siento de verdad muy agradecida de estar aquí conversando contigo. Porque te digo, yo lo vi así como fui atando cabos y ahora es como si se cerrara toda esa búsqueda, toda esa lectura. Y hay más temas, hay temas como la raza, que Wow, es, tan eso, presente. ese a mí me voló la cabeza porque en mi caso muy personal, mi abuelo era rumano, de parte de la familia de mi padre eran judíos, entonces es como toda esta mezcla y sentir que uno, pues es que ¿qué somos, no? Al final es como si la raza fuera algo inventado, una... Yo no me había planteado sobre la raza prácticamente nada en mi vida. Todos los españoles creen que son blancos. Y yo descubrí que no era blanco del todo cuando llegué a Estados Unidos. Pero antes yo era un blanco, más blanco que ningún otro blanco. Ya la segunda vez que viajé a América, cuando tuve que rellenar el formulario en el que te pregunta por tu raza, no la encontraba, porque yo sabía que no era blanco como los blancos de América, pero las otras tampoco obedecían a algo que me representara. Latino, no, los latinos nos odian a los españoles. No. Hispano, no, un hispano es alguien que nació en Estados Unidos. Caucásico, ¿qué es caucásico? No sé qué diablos es caucásico. Asiático, no. Afroamericano, pues en realidad Andalucía, mi región, está a 8 millas de África. Igual es... yo esperaba encontrar algo ahí como mediterráneo o gypsy, pero no estaba. Y te daba la opción de other, pero tú sabías lo que pasaba. Si marcabas other, te iban a hacer preguntas al llegar y era un viaje muy cansado. Siempre acababas poniendo latino, hispano, sin creer realmente lo que estabas haciendo. Y fue cuando descubrí que, primero, que no era blanco, y luego que los españoles son racistas, aunque digan que no lo son, sí pueden ser muy racistas, y que el tema de la raza es vital en la convivencia de Estados Unidos, y cómo la raza puede definir tus posibilidades en la vida y crear unas diferencias insalvables, que todavía hoy el país está intentando resolver, y ha habido muchos avances desde el asesinato, desde ese año terrible del 68, con el asesinato de Bobby Kennedy y Martin Luther King, hasta hoy se ha recorrido mucho en favor de la igualdad y de la justicia social, pero todavía hay mucho pendiente. Wow, mira. Gracias. ¿Te parece si cerramos con este poema, Fernando? ¿Con cuál? Dime. Raza. ¿Te Sí, parece? claro. Sí, sí. Acá lo tengo, listo. Sí, lo escribí precisamente haciendo referencia a esto de
¿Cuál es mi raza? ¿Qué diablos? Nunca me lo pregunté. ¿Cuál era la raza de mi abuelo? ¿Cuál era la raza de mi...? Éramos blancos, pero no somos blancos. Y en Andalucía estuvieron los fenicios, los godos, los visigodos. Mis estudiantes no pueden creer que en mi ciudad ha sido más tiempo musulmana que católica, que cristiana. Tuvimos 8 siglos de Islam y 5 y pico de cristianismo. Luego, en mi sangre inevitablemente yo no puedo cumplir eso, el one drop rule, la regla de que para ser completamente blanco no puedes tener en tu sangre ni una gota de otra sangre. Esa es la teoría del supremacismo, ¿no? No caería por ahí. Y con Natasha Trethaway, ganadora del Pulitzer, un referente para la cultura afroamericana, durante un viaje de ella a Granada fuimos a visitar la tumba de García Lorca y nos hicimos una foto que le voy a enseñar luego a Janet, de los dos con la mano encima de la piedra donde posiblemente esté la fosa de Lorca. La foto no está manipulada en nada. Mi mano parecía más oscura que la de Natasha. Luego me vais a decir cuál de las dos manos es más oscura. Así que, ¿dónde está la raza? Sí, evidentemente la raza está en el color de la piel, pero cruzó el color de la piel para convertirse en un problema de clase y de justicia social. Porque todos los padres y las madres de mis padres todo el tiempo pasado son tierra, pero también idioma, palabras como español, gitano, negro, inmigrante, palabras que se levantan como espadas, muros que son construidos con palabras, los viejos continentes, los nuevos continentes, sobre las mismas ruinas, sobre los mitos y los oráculos, se levanta América. En ella se derraman los hijos de los nietos de las civilizaciones, hijos de Roma y Grecia, pobladores de Egipto, nómadas de la India. Sus ríos desembocan en el vientre del Mississippi, traen el agua en sus venas, riegan la tierra fértil y después son alimento para los árboles, oxígeno en los pulmones de otros hombres, agua otra vez en combinación con el hidrógeno. América se riega con la sangre de las civilizaciones. Pasado es la palabra que guarda el equilibrio sobre sus labios. El presente es ayer, el futuro es ayer. El fruto después de una tormenta fue mordido. Digo español y no entiendo. Digo España y se llenan mis ojos de melancolía, pero también mi pecho de flores apagadas, de un sabor mineral como si fuera el humo de un incendio lejano. Solo el color de la tierra donde crecí es tan cierto como una raza. Una tierra rojiza, muchas veces bañada por la sangre, tierra que vio morir a fenicios, romanos, árabes, hombres de toda tierra y patria, y también a mi abuelo y al padre de mi abuelo y a las viejas beatas que acuden cada mañana a la parroquia de San Juan de Dios, y a los hombres que tratan de cruzar el estrecho y son devueltos a la orilla de mi país por las olas del Mediterráneo, y a las gentes que sufren y miran siempre a la tierra por vergüenza o por debilidad o simplemente porque quieren terminar el viaje. Mi raza es esa tierra, y la palabra tierra y el agua que la limpia sin prestar atención a la sangre que arrastra. Pues bueno. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberme elegido frente a estos actos monstruosos que había programados a la misma hora. Gracias a Ana, que es la mejor editora que he tenido nunca. Y no, ella es... ¿Qué puedo decirte, Janet? Jamás trabajé con nadie tan profesional y he publicado en muchos sitios, en la UNAM, en Visor, en Planeta, fabulosa. Y gracias a ti por tu lectura, a la vicecónsul, a la Feria de Monterrey y a México. Quiero más a México que a mi país, os lo prometo. Yo sí puedo pedir perdón, no tengo ningún inconveniente. Yo les pido perdón por lo que quieran a cambio de un pasaporte mexicano. Os quiero mucho.
Gracias, Fernando. Y bueno, busquen el libro porque todo esto y más es América. Entonces, vayan a Vaso Roto. Y pues muchísimas gracias. Bonita tarde. En nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a Fernando Valverde y a Mariana Ayala por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Por último, les recordamos que al finalizar el evento habrá firma de libros en la mesa 6. Que tengan ustedes muy buenas tardes.